No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Una de las opciones que se barajan ante los atentados de la India es que el objetivo final hubiera sido un centro Chabad Lubavitch una vez más. Les lo vamos a contar. Les vamos a hablar también de las medidas de precaución que recomienda Israel a sus ciudadanos ante Pesach. Además, nos vamos a acercar a Francia, donde parece ser que Sarkozy se erige en el mejor defensor de los judíos y en la gran lucha contra los antisemitas. Y terminaremos acercándonos a un grupo de descendientes de supervivientes húngaros de la Shoah que han demandado a los ferrocarriles húngaros. Todo esto en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Daniel nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, empezamos hablando de ese atentado en la India. Así es, la noche del sábado 9 personas fueron asesinadas y alrededor de 60 resultaron heridas tras una explosión que estremeció en un restaurante en la ciudad india de Pune. Supuestamente el blanco fue elegido por su ubicación cercano a un centro cultural judío. El ministro del Interior indio agregó que el objetivo principal del ataque terrorista de 2008 también fue un centro cultural judío de la ciudad de Bombay. Sin embargo, no se había resuelto aún si la explosión fue realmente apuntada a ese café. También la bomba fue aparentemente detonada por error cuando un empleado del lugar estaba revisando un bolso abandonado dentro del local. Una de las posibilidades que se investigaba es el hecho de que los explosivos podían haber estado preparados para ser recogidos en ese café y para ser llevados posteriormente a la casa Chabad Lubavitch. Toda la información es que había habido una conspiración para explotar un dispositivo en un lugar frecuentado por turistas y por locales. Esto había sido la comunicación a la prensa del ministro del Interior. Las cadenas de televisión, por su parte, hacían mucho hincapié en que el atentado se produjo después de que Pakistán y la India hubieran acordado renovar las negociaciones sobre el desarrollo de sus relaciones bilaterales. Así que, estamos muy pendientes de lo que sucedió en la India. Todos hemos recordado ante esas imágenes y ante esta noticia lo sucedido en Mumbai hace ya, un poquito más de un año. En esta ocasión, la explosión mató a 9 personas, hirió a otras 53 y, entre otras cosas, puede tener repercusiones internacionales. Hablamos concretamente de la tensa relación entre la India y Pakistán. Y seguimos, hablamos de atentados terroristas, ahora hablamos de cómo Israel, pide precaución. Así es, Masa, porque a través de un comunicado emitido desde el Departamento de Comunicación de la Oficina del Primer Ministro israelí, en vista a las constantes amenazas de Irán y Hezbollah, se dieron a conocer nuevas recomendaciones de cara al próximo Pesach, del 29 de abril y hasta el 4 de marzo. Según el informe, la organización terrorista ha acusado repetidamente a Israel de ser el culpable de la muerte de Imad Mugnieh, mientras que el régimen iraní apunta hacia Israel culpándolo por la muerte de un experto nuclear en Teherán. Por estos motivos, el comando advierte la posibilidad de secuestros y o ataques a ciudadanos israelíes, especialmente hombres de negocios, en países árabes y o islámicos. Y en la nota que hemos podido recoger, se les aconseja a los israelíes en el exterior, 1, estar especialmente atentos a cualquier fenómeno o suceso inusual. 2, evitar de manera absoluta la visita o estadía en países árabes, islámicos y otros países sobre los que haya una advertencia para viajar. 3, rechazar ofertas tentadoras e inesperadas, no aceptar regalos de personas desconocidas o fuentes sospechosas. 4, rechazar invitaciones a reuniones inesperadas, especialmente en locaciones remotas, y tener el cuidado de arribar a cualquier evento con compañía fiable. 5, evitar recibir visitas de origen sospechoso o desconocido a cuartos de hotel o a residencias. Y 6 punto, evitar comportamiento rutinario durante las visitas prolongadas, así que se recomienda cambiar de hotel de tiempo en tiempo, alternar las distintas rutas de viaje, atender a distintos restaurantes. Estos son los 6 puntos que recomendaban a sus ciudadanos los Israel. Y seguimos, les hablamos desde Francia ahora.
En el año 2009 vivió una embestida en el número de sucesos antisemitas en Francia y en particular en las amenazas y las provocaciones contra los judíos. Sin embargo, el embajador de Francia en Israel, Christophe Bigot, dijo que su gobierno trabaja con ahínco en la lucha contra este fenómeno que incluye a la derecha y a la izquierda extremas por igual. El embajador destacó que en el marco de ese esfuerzo se traducen libros sobre la Shoah al árabe y al farsi que son expuestos ante el mundo musulmán. De hecho, según el diplomático francés, el presidente Nicolas Sarkozy actúa con mano dura contra el antisemitismo. En sus propias palabras, el tema ocupa la prioridad en la agenda de Sarkozy, incluso cuando se desempeñaba como ministro de Interior y, por supuesto, ahora como presidente. Según dijo, si un judío es atacado en Francia, toda la República Francesa es dañada. Según Bigot, los esfuerzos del gobierno por erradicar el antisemitismo desde sus raíces incluyen la memoria presente sobre la Shoah, la educación de los jóvenes y la conformación de equipos especiales destinados a la lucha contra ese fenómeno. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia sumó una organización que trabaja por evitar la negación de la Shoah en los países árabes y, entre otras medidas, bueno, pues como estaba destacando Jordi, a través de la traducción de varias obras al árabe y al farsi. Por eso el país financia la traducción actualmente de obras como los libros de Primo Levi y como el diario de Ana Frank. Según explicaba el embajador, no olvida Francia que el antisemitismo es un fenómeno global. Bigot, por su parte, ante los datos objetivos de que había aumentado el antisemitismo, rechazó la posibilidad de que este aumento esté relacionado con la comunidad musulmana en Francia, afirmando que es difícil determinar quién está detrás de ellos. Lamentablemente, dijo el embajador, hay muchos sectores en la sociedad, tanto desde la derecha como desde la izquierda extremas, que ven en el antisemitismo un canal para expresar sus frustraciones. De esta noticia se hacía eco la agencia Cidipal y, bueno, nosotros se la traíamos por ello. Seguimos, vamos terminando esta primera parte del informativo con esta noticia que llegaba desde Hungría. Así es, Masha, porque un grupo de descendientes de supervivientes húngaros de la Shoah presentaron una querella en Chicago contra la Compañía Estatal de Ferrocarriles de Hungría por haber participado en la deportación de cientos de miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Según informó la prensa magiar, los demandantes aseguraron que la compañía era consciente que desde 1944 más de 400.000 judíos fueron deportados en sus vagones hacia campos de exterminio. Por su parte, Peter Feldmacher, presidente de las comunidades judías de Hungría, dijo en la radio pública que es posible que un posible proceso legal contra la compañía de ferrocarriles no parece ser legítimo. Efectivamente, destacaba él que, en su opinión, el Estado húngaro ya fue responsable de deportaciones, fue reconocido oficialmente en el 46 y, sobre todo, desde la caída del telón de acero en el 89. Según él, los diferentes gobiernos ya dieron sumas importantes de indemnización a los afectados. Sin embargo, también hubo declaraciones de la compañía de ferrocarriles que explicaron que hasta el momento no habían tenido notificación alguna sobre este caso y que no se sabe exactamente qué se les está pidiendo y qué se espera, de quién se está esperando esa indemnización. Según las cifras, eran 800.000 los judíos que vivían en Hungría, 600.000 de ellos fueron asesinados por los nazis, deportados en general, además un caso muy especial porque hasta el final de la guerra podían haber tenido posibilidades de salvarse y, sin embargo, pues cuando ya la guerra estaba terminada y la maquinaria nazi decidió acelerar el engranaje para matar la mayor parte de judíos posibles, pues el caso de los judíos húngaros es un caso especial. En este momento hay unos 100.000 miembros de la comunidad judía de Hungría, tal y como destacaba la agencia EFE, sería la cuarta comunidad más grande de la Unión Europea. La primera es Francia, como sabemos, seguida por Reino Unido, Alemania y en cuarto lugar sería Hungría. Y nosotros nos reencontramos mañana, Jordi. Hasta mañana. Y ahora nos vamos a hablar de cultura con Daniel. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, Masha. Muy buenas tardes. ¿Qué me traes hoy? Pues hoy traemos una noticia primero muy española. La red de juderías Camino de Sefarad ha propuesto que sus ciudades lleven un distintivo turístico y hoy Cáceres se ha sumado a esta iniciativa. El distintivo es RASGO, que es el acrónimo de restaurantes, alojamientos, señalización, guías turísticas y oferta cultural, y las ciudades tienen que cumplir una serie de requisitos. Los restaurantes tienen que tener al menos una receta de comida sefardí. De hecho, se les va a regalar un libro de recetas de Uriel Macías para que lo tengan, así como un libro. Y los alojamientos tendrán que tener en su biblioteca varios libros israelíes.
Y otra vez lo mismo, se les va a regalar el gran libro de la red de juderías o esencial de Sefarad. Bueno, qué bien, o sea que cuando veamos un lugar donde ponga rasgo es como una especie de sello kasher. No es que sea kasher, pero sello... Y vamos a encontrar bastantes cosas interesantes ahí. Ajá. ¿Qué más hay? El Museo de Historia de los Judíos de Gerona presenta la exposición Armonial de Azul y Ocre. Es un recorrido por las costumbres sefardíes a través de los ciclos vitales y festivos, de la música y de la gastronomía. La muestra está compuesta por 13 paneles que reflejan la estética de la vida cotidiana, tanto en el ámbito familiar como en el comunitario. A través de un repertorio basado en el ciclo vital y en el ciclo anual de festividades, se tratarán todas aquellas canciones que ilustran poéticamente los ritos de la transición. Está el nacimiento, está la iniciación al mundo adulto, la boda, la muerte y las conmemoraciones del calendario judío. Oh, mira, qué bonito. Oye, qué hispano estás. Estamos todo viene desde aquí hoy. Pues sí, pero ahora nos vamos a ir a algo más internacional. A ver. Vamos a hablar del tradicional Shabbat judío, pero no le vamos a explicar a nuestros oyentes qué es porque suponemos que ya lo saben. Ahora vamos a hablar de Facebook. Y es que ha habido una iniciativa de Daniel Berliner, director de la agencia judía de noticias, AJN, y de Aiton Gadol, que van a hacer que cada viernes en la víspera se encuentre varias personas para desearse Shabbat Shalom. En Facebook. En Facebook, tanto judíos como no judíos. Entonces quieren llegar a 6 millones de personas, de momento ya tienen varios miles, todavía no han llegado a la cifra deseada, pero desde luego es una buena manera de empezar el fin de semana. Bueno, para todos los adictos al Facebook es una especie de macrosinagoga cibernética o algo por el estilo, ¿no? Pues sí, por lo menos que tengan buenos deseos y lo demás ya cada uno tendrá que elegir. Eso ya cada uno que se lo busque. Pues muchas gracias, Dani. Te esperamos mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias. Hasta mañana aquí en Radio Sefarad. Hola, oyentes de Radio Sefarad, no se han equivocado de programa, estamos en las noticias, solo que hoy tenemos todas voces masculinas. Estamos con Jordi y estamos con Daniel. Hola a todos. Hola, Jorge. Bueno, Hola. Hoy vamos a hablar de cuestiones relacionadas con el terrorismo, con la diplomacia y también con la cultura, con Daniel. Pero vamos a empezar con dos contranoticias, o sea, son desmentidos de noticias que se han dado a conocer esta semana. Una sobre los asesinos que el mes pasado acabaron con la vida del líder de Hamas en Dubái, y luego sobre el atentado de la India, el frustrado atentado del fin de semana. También hablaremos de la visita de Netanyahu en Moscú y de una próxima visita del vicepresidente Biden al cercano oriente. Pero empecemos, Jordi, con la noticia de Dubái. Así es, Jorge. Como anunciabas antes, la policía de Dubái reveló hoy que un grupo de 11 personas, entre ellas varios europeos, fue el que supuestamente perpetró el asesinato del dirigente de Hamas, Mahmoud al-Mabhouh, hallado muerto el pasado 20 de enero en un hotel. En informaciones a la agencia EFE, el jefe de la policía de Dubái, Dahi Yalfan, explicó que fueron 4 los que cometieron el asesinato y que supuestamente estuvieron dirigidos por un francés. Además, se identificó a 3 irlandeses, uno de ellos mujer, 6 británicos y un alemán. Estos detalles se han conocido gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel donde se alojaba al-Mabhouh, el Bustan Rotana, y del aeropuerto de Dubái. De acuerdo con estas grabaciones, los sospechosos se dividieron en 4 grupos para vigilar a la víctima, mientras que un quinto equipo perpetró el delito. Por su parte, el canal de televisión emiratí Al Arabiya, que mostró las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel, informó que Jordania han entregado las autoridades emiratíes a 2 palestinos supuestamente vinculados con el asesinato. Jorge. Bueno, lo primero es que a este desmentido de la supuesta autoría que todo el mundo atribuía al Mossad, hay que decir que en los últimos minutos ya están llegando nuevos desmentidos. Los primeros son del gobierno británico e irlandés, que han examinado la lista de ciudadanos y no han encontrado correspondencia entre los nombres de los que salieron de Dubái en ese momento con los personajes que presentaba la policía de Dubái. Por lo tanto, ellos dicen que son gente que trabajaba con pasaportes falsos, y seguramente en las próximas horas pues saldrá el gobierno francés y alemán diciendo lo mismo, que ellos no tienen nada que ver, con lo cual devolverán la pelota al terreno del Mossad, ¿no? Esto es una guerra de contrainformaciones, ¿no? Daniel, ¿tú qué opinas?
Pues sí, desde luego es muy probable que lo hagan en un plazo muy corto. Pero si me permites, Jorge, voy a aprovechar a hablar de una noticia un poco menos triste que también se da en Dubái, en la capital de los Emiratos Árabes, y es que la tenista israelí Shahar Peer venció a la francesa Virginie Razzano en la segunda vuelta del campeonato que se está desarrollando ahí. Sí, bueno, eso nos da la pauta de que Dubái pues están ocurriendo cosas de todo índole que se están abriendo a Occidente. Pero volviendo al tema del atentado, yo creo que pues evidentemente aquí hay algo muy singular. Hoy las emisoras de televisión de todo el mundo mostraban estas cámaras de seguridad y a esta gente trabajando a cara descubierta, saliendo con pasaportes falsos, pero a cara descubierta, con lo cual yo no sé, no me parece la operatividad de ningún servicio de inteligencia de ningún país. Más bien me parece de algún grupúsculo. Y esto quizás da la pauta de que Hamás no solamente tiene enemigos, como todo el mundo supone, entre los israelíes, sino que habrá muchos más interesados en la desaparición de Al-Mabhouh. Bueno, pasaremos a otra información que viene a contrarrestar una información que se dio este fin de semana. Así es, Jorge, porque ha hablado el jefe de contraterrorismo de la Agencia de Seguridad Nacional israelí, quien ha comentado en relación a las noticias recientes sobre un ataque terrorista en India que si dicho atentado no iba dirigido a la casa de Chabad, aunque sí que dicha institución figura en la lista de objetivos de varios grupos que operan en el área, Jorge. Bueno, esta declaración viene a contravenir las que hicieron los servicios de inteligencia hindúes y que se dieron a conocer en los periódicos el sábado pasado, diciendo que el objetivo de la bomba que explotó en una cafetería era justamente ese establecimiento judío de Chabad. Aquí nos encontramos con el desconcierto, yo creo, pronunciado y reiterado de los servicios de inteligencia hindúes que están preparados para sus propias luchas contra el fundamentalismo islámico pakistaní, digamos, o las luchas que ellos suelen tener por los territorios de Cachemira, pero no que en el medio aparezca una cuestión judía, ¿no? Parece que están un poco desconcertados. Sí, es una noticia muy difícil de dar normalmente porque cualquier agencia nacional de seguridad del país que sea suele decir que este tipo de atentados va en contra de ellos. Aquí se está dando el caso contrario, que Israel dice que no iba en contra de Chabad, mientras India sí está diciendo que iba en contra de Chabad. Que no era contra ellos. Que no era contra ellos. Es algo poco frecuente. Sí, sí, es un terrorismo no solo sin autores, sino también sin objetivos. Sin objetivos destacados. Sin objetivos destacados. Bueno, vamos a cosas que tienen sí un objetivo y que sí son protagonistas destacados. Estamos hablando del primer ministro israelí que estuvo de visita en Moscú. Así es, Netanyahu pidió el lunes al presidente ruso Dmitry Medvedev que respalde sanciones que muestren los dientes contra el sector energético de Irán. Netanyahu, que se reunió con Medvedev en el Kremlin, añadió que lo que se necesita ahora son sanciones muy duras que puedan influenciar al régimen y sanciones severas que puedan considerarse y convincentemente impactar en las importaciones y exportaciones de petróleo de este país. Recordemos que Irán, el quinto mayor exportador mundial de petróleo, dijo la semana pasada que podía enriquecer uranio a más de 80% de pureza, un nivel cercano al necesario para producir una bomba nuclear, a pesar de que Teherán insiste en que no intenta fabricar armas atómicas. Bueno, no intenta fabricar armas atómicas, pero cada vez su carrera armamentística progresa más. Esto preocupa no solamente, como en el caso anterior que hablamos, que no es solamente un problema de Israel, sino que es un problema de todo el Medio Oriente y que seguramente, como comentaba en algún reportaje de hace algunas semanas nuestro colaborador Jorge Aspizúa, no sabemos muy bien a dónde apuntarán esos misiles de Irán, si justamente a Israel o a alguno de los países árabes más protagonistas. De todas maneras, ayer martes también Netanyahu se reunió con Putin, aunque en este momento todavía no tenemos noticias de lo que se habló. Aunque recordemos que Moscú tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
y se ha decepcionado por el rechazo que Teherán hizo del envío de uranio para su enriquecimiento a Rusia, una propuesta que esperaba que sirviera para calmar las preocupaciones occidentales. Y aparte, eso hubiera permitido a Rusia hacer un pingüe beneficio, ¿no? O sea, llevarse el uranio para enriquecerlo él. Pero Irán dijo, no, nosotros somos suficientemente pacifistas para enriquecerlo solo. Vamos a ver esa decepción a qué lleva, porque tendremos que saber si va a primar la razón en este sentido o primarán los lazos comerciales. De todas formas, habrá que esperar unos días o probablemente unos meses para ver al final en qué punto nos encontramos. No nos olvidemos que Rusia tiene unos lazos comerciales por 3.000 millones de dólares anuales con Irán, que es casi el doble de las ventas que tiene en Israel, y está dando los toques finales a la largamente demorada estación nuclear de Irán en Bushehr. Bueno, pues eso es lo que pasa en Moscú, lo que pasa en Irán, y para hablar de todos esos temas y del recalentamiento, no del calentamiento global del clima, sino del calentamiento global de la zona, dentro de pocas semanas, dentro de pocos días, la Casa Blanca norteamericana va a mandar a su gran peso pesado, ya no hablamos de Obama, pero el segundo de a bordo, John Biden, que se prevé que esté en Israel para el 8 de marzo. ¿Y con quién se va a entrevistar, Jordi? Pues así es, Jorge, como dices, la noticia la hemos recogido en el Jerusalem Post y John Biden en principio visitará Israel y la región durante los primeros días de marzo, como ha señalado. Se prevén entrevistas con el primer ministro Netanyahu, con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, pero también con el presidente egipcio Hosni Mubarak y con el rey Abdalá de Jordania. Bueno, es la gira de mayor nivel diplomático que ha desplegado la administración Obama desde que llegó a la Casa Blanca y, como decimos, viene a desatascar por enésima vez los esfuerzos que se hacen por alcanzar algún tipo de acuerdo, algún tipo de hoja de ruta que, si ya no venga a traer la paz definitiva, por lo menos justifique de alguna manera el premio Nobel de la Paz que le han dado a Obama por adelantado, y bueno, a ver si esto permite este trato de máximo nivel, si permite llevar a alguna parte. La esperanza es lo último que se pierde. Simplemente esperemos que estas expectativas que se están levantando tanto con Obama como con Biden pues tengan un mejor final que las que levantaron en su momento Clinton y Bush. Bueno, vamos a ver a dónde lleva todo esto. A lo que nos lleva así este noticiero es a las noticias culturales que enseguida trataremos contigo. Bueno, Dani, vamos a retomar el pulso de la actualidad, pero vamos a hacerlo con una actualidad mucho más simpática, que es la de las noticias de arte, de cultura, de tradición y las que la gente puede acudir y enterarse. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Bueno, hoy no empezamos muy a menos porque la primera noticia es que falleció Esther Seligson el pasado 8 de febrero en la Ciudad de México. Esta historiadora, escritora, traductora y poeta de familia judeo-mexicana. Nació en 1941, desde muy joven se inclinó por el estudio de las letras españolas y francesas, así como por la historia de su pueblo, e impartió cursos sobre el pensamiento judío en diversas sedes. A lo largo de su trayectoria colaboró en diversos diarios y revistas de México, y entre otros tradujo la obra del poeta Edmond Javés y del filósofo Émile Ciogan. Edmond Javés es un personaje. Sí. Pues todo esto le llevó a 1973, donde fue distinguida con el premio Xavier Villarruita por su novela Otros son los sueños, y en 1979 obtuvo el premio Magda Donato de literatura. Por último, comentar que vivió en Jerusalén entre el año 2002 y 2005, regresó a México, donde retomó sus actividades en el Centro Universitario de Teatro, al que estuvo siempre muy ligada y donde impartió varios cursos como Historia del Teatro, Historias de las Ideas. Sí comentar que el 20 de febrero, en el marco de la Feria Internacional del Libro, el Palacio de Minería, se tenía previsto presentar su libro más reciente, titulado Cicatrices. Bueno, el libro se presentará seguramente, aunque sea sin ella.
Y bueno, una figura que desaparece, para nosotros, desgraciadamente, es una figura que no conocíamos y a la que nunca hemos podido entrevistar. Así que vamos a intentar, de alguna manera, recuperar su figura a través de algún programa dedicado a la literatura. Me parece muy bien. Pues como segunda noticia tenemos el Kashrut, porque el rabino principal de la comunidad judía de Madrid, Rav Moshe Ben Dahan, estuvo en Lorca en un congreso, en una conferencia, en el que iba destinada a empresas que busquen la exportación de sus productos orientado al mercado europeo, americano e israelí. Y pues la idea es dar a conocer el sello kosher, que significa válido para los judíos, es decir, que puede ser comido, dentro de un ciclo dedicado al conocimiento de la cultura judía. Y eso era para los exportadores. Sí, pero para los exportadores no judíos, para gente no judía, porque el rabino... Bueno, ya, es que habrá algunos exportadores judíos que también tendrán que enterarse muy bien que la reglamentación del kasher, de la kashrut, no es nada simple. No, seguro. Pero el rabino afirmaba que hay 5 millones de personas que no son judías, pero que buscan el sello kosher como símbolo de calidad o sello de mayor confianza. El mercado español es un mercado muy pequeño para la kashrut, por un lado porque hay muy pocos judíos y por otro lado porque es un sello que no se conoce. Pero se calcula que hay alrededor de unas 300 empresas que ya tienen el sello kosher y parece que está creciendo. Bueno, de esas 300 empresas, ¿en España hay? En España, esas 300 en España. Bueno, me imagino que la mayoría serán del sector vinícola, que es el que últimamente está despuntando con el tema de la kashrut, porque para ellos supone también un sello de calidad, o sea, que las uvas no hayan sido recogidas del suelo, que eso es la kashrut del vino, digamos, pues eso hace que la uva sea de mayor calidad, lo cual para marcas de prestigio viene muy bien. Sí, efectivamente, el sector vinícola es uno de los que más productos kasher tiene, pero se dedican en su mayoría a la exportación, a la exportación, claro, en España. Sí. ¿Y qué más tenemos? Pues terminamos con una noticia muy curiosa, algo que nos ha dejado un poco trastocado en el pensamiento que teníamos. Y es una noticia que ha salido en un nuevo libro de Timothy Ryback, un historiador estadounidense. El libro se llama Los libros del gran dictador. Y ahí nos comenta que Adolf Hitler disfrutaba como un niño con el Quijote, que le encantaba Shakespeare y que uno de sus libros favoritos, que además guardaba como si fuera oro en paño, es La cabaña del tío Tom, que es uno de los mayores alegatos que existen hoy en día por la igualdad de razas. Es más, la mayoría de los escritores alemanes no le gustaban mucho, no tenía muchos libros, pero novelas como Don Quijote de la Mancha, Robinson Crusoe, Los viajes de Gulliver, etcétera, los guardaba, además de muchas otras obras valiosas cristianas. Bueno, pero yo no sé si eso marca la personalidad, si a partir de ahora habría que prohibir el Quijote porque fomenta a dictadores. Yo creo que es más un tema de que en la formación universal de cualquier ser humano estamos hablando de obras muy generales, muy conocidas del público, ¿no? Sí, desde luego, pero debe ser que Hitler decidió haz lo que yo digo más no lo que yo leo. Sí, no, aparte, bueno, no es lo mismo un judío muerto que un judío vivo. O sea, los judíos muertos, la cultura judía, a él le interesaba también la cultura antigua en cuanto cultura desaparecida. Bueno, hoy tenemos un programa, hemos tenido un programa un poco rarito porque Masha es la que suele llevar aquí los controles de la nave, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido y si no, bueno, aguántense porque ya mañana estará todo en su sitio. Muchas gracias Jordi, muchas gracias Dani y a ustedes hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos. Formato clásico de las noticias en Radio Sefarat. Les vamos a hablar de Dubái. ¿Qué pasó exactamente ahí? No se lo vamos a poder responder, pero les decimos qué dicen, por lo menos, el canciller israelí. Además de ello, les vamos a hablar de la polémica en Arco, una vez más los límites de la libertad de expresión. Además de neonazis en España, nos vamos a acercar a algunos de los últimos movimientos y terminaremos hablándoles de un museo del Holocausto que se va a realizar en Moscú. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda va a ser Dani, quien nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa.
Bueno, no nos vamos a enterar de lo que pasó en Dubái, pero nos vamos a intentar acercar, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, tenemos declaraciones del canciller israelí Víctor Lieberman, que manifestó el miércoles que no hay razón para pensar que el Mossad asesinó a un comandante militar del grupo palestino Hamás en Dubái. La policía de Dubái, por su parte, publicó esta semana los nombres, fotografías y números de pasaporte de 11 presuntos asesinos por encargo que mataron a al-Madhouh en su hotel el mes pasado. Los 11 tenían pasaportes europeos, pero la mayor parte de las identidades parecían ser robadas y al menos 7 pertenecen a israelíes que dijeron ser víctimas de un robo de identidad. Bueno, nadie conoce realmente los detalles, nadie sabe exactamente lo que ha pasado. Evidentemente se especula con que ha sido el Mossad. Víctor Lieberman en su comparación pues decía que no tiene por qué ser el Mossad, pero tampoco desmintió. Básicamente Israel dijo nunca responde, nunca confirma y nunca desmiente. No hay razón para que Israel cambie esta política y así va a seguir funcionando Israel. Lo que es interesante también es el hecho de que las autoridades británicas están investigando para saber de dónde han salido, cómo se han podido copiar. Y mientras, al cierre de esta edición, el Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda sostenía que los 3 ciudadanos irlandeses pues no existen. O sea, no es que haya sido una copia de identidad, sino que son ciudadanos que no existen. Y Francia y Alemania, por su lado, todavía no habían sido capaces de verificar las identidades de sus posibles sospechosos, con lo cual puede que tampoco existan. Vamos, que hay realmente una verdadera nebulosa alrededor de esta noticia, con lo cual poca es la información que podemos traerles. Seguimos. De lo que hay más información y promete ser el nuevo tema de Rifirrafe, tiene que ver con la relación de España, más que de España y sus artistas, con la cuestión judía y Israel concretamente. Y también la libertad de expresión de fondo, ¿verdad, Masha? La Embajada de Israel protestó ayer contra la obra del artista madrileño Eugenio Merino, expuesta en la Feria de Arte Contemporáneo Arco 2010, porque incluye elementos ofensivos para judíos israelíes y seguramente para otros. La Embajada israelí afirmó en un comunicado oficial que valores como la libertad de expresión o la libertad artística sirven en ocasiones de simple disfraz de prejuicios, de estereotipos o de la mera provocación por la provocación. El comunicado insiste en que un mensaje ofensivo no deja de ser hiriente por pretender ser una obra artística. Bueno, hay varias obras de él. Una de ellas es una escultura importante, Stairway to Heaven, creo que se llama. Es un árabe rezando agachado. Encima de él, arrodillado, hay un sacerdote católico y sobre él un rabino puesto en pie. También hay intercambio de libros sagrados. Creo que el rabino lee el Corán, el cristiano, el Corán, el rabino, el cristiano, la Torá, en fin, que se intercambian los papeles. El caso es que también hay otra escultura que es tal vez más polémica si cabe, que consiste en un uzi donde arriba hay una menorá y un Maguen David. Y esto evidentemente ha provocado el malestar del embajador, de la Embajada de Israel, de la Federación y en general todos aquellos que tengan cierta sensibilidad. A modo de explicación, el artista explicó que la finalidad es de Dios, que es una torre que tienen respectivos libros religiosos y que todos aceptan la religión de los demás. Además dijo que sabe que los temas religiosos son ofensivos, que no se pueden tocar, pero bueno, que considera que la posición de la diplomacia de Israel hace entender que no se puede hablar de religión. En fin, seguiremos pendientes de esto. Y no nos vamos de España, les hablamos de algo sin duda alguna preocupante y tiene que ver con la actividad neonazi de aquí en la capital, en Madrid. El periodista Daniel Ayllón cubrió para el diario Público el último acto neonazi celebrado en Madrid en homenaje a los caídos de la División Azul. En dicho acto, unos 120 jóvenes congregados en el cementerio de la Almudena gritaron al unísono: «Nuestro único enemigo es el sionismo. Arriba España, arriba Europa». Todos, organizadores y seguidores, respondieron al cierre de los discursos con el saludo fascista. Es que es la segunda vez en una semana donde la ultraderecha se concentra frente al mausoleo dedicado a los soldados españoles que combatieron y murieron defendiendo a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que ha sido llamativo y es importante. La delegación del Gobierno de Madrid no impidió que se celebraran las manifestaciones porque dice que la ubicación de la concentración en un cementerio en terreno municipal impide a esta institución determinar si existe o no el derecho a manifestación,
explicaba la delegación, que se escapa a sus competencias. Por lo pronto la policía sí que tomó grabaciones de lo sucedido y tenían previsto decidir en estos días si se había incurrido en algún delito. Esto llama la atención porque saben que hay varias asociaciones que están alertando de la actividad neonazi, especialmente pues a través de las webs, etcétera. Entre ello queríamos destacar un libro que se publicó ahora recientemente, se presentó el miércoles, La huella de la bota, de los nazis del franquismo a la nueva ultraderecha. Fue presentado por Joan Cantarero, el autor, y Esteban Ibarra, y nosotros vamos desde luego a acercarnos a ellos para que nos cuenten qué se habla en ese libro y para que nos den algunos datos más acerca de ese peligro que evidentemente nunca termina de desaparecer. Y seguimos, les vamos a hablar a continuación de un museo del Holocausto. Según informó la agencia Interfax, en Moscú se va a crear el Museo del Holocausto y en Israel se va a erigir un monumento a los soldados soviéticos que combatieron a los nazis. Según el jefe del gobierno ruso, él ya había discutido la cuestión acerca de la construcción del Museo del Holocausto en Moscú en una reunión con el gran rabino de Rusia, Berel Lazar. El jefe del gobierno de Israel, por su parte, recordó que en 2010 se celebra en Rusia el 65 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, y nadie debe olvidar el decisivo papel que jugó Rusia, el ejército soviético, en su victoria sobre la Alemania nazi. Pues dos curiosidades con respecto a esta noticia. Evidentemente, pues todo lo que sea un homenaje a las víctimas de la Shoah es bienvenido. Dos comentarios. Uno, por un lado, es que Abdul Hakim Ismailov, si yo les digo este nombre, evidentemente no, pero es muy probable que no sepan quién es. Sin embargo, si les hablo de esa foto en la que 3 soldados soviéticos están clavando la bandera rusa o soviética en el Reichstag, el Parlamento alemán en Berlín, fue en mayo del 45, probablemente muchos sepan de qué estamos hablando. Es una foto simbólica, fue símbolo de la derrota de Hitler. Bueno, pues Abdul Hakim Ismailov fue uno de esos 3 soldados que fueron inmortalizados en esa foto y murió antes de ayer, y es curioso que justo con esta noticia, esta era una de las curiosidades, un recuerdo, y lo otro es casi más incómodo. La noticia que Jordi nos estaba comentando, se había hecho eco de esta información la agencia España-Rusia, donde explican las declaraciones y las palabras que se cruzaron entre ellos, y uno empieza a leer la noticia y en un párrafo dice lo siguiente: en los años de la Segunda Guerra Mundial, los nazis mataron a cerca de 6 millones de judíos. Entre las víctimas del Holocausto también se encontraban los representantes de gran número de minorías nacionales. Existe la opinión de que el exterminio masivo de los judíos, tal y como lo describen los historiadores, no es verdad. Pues llama la atención que en una agencia informativa digan esto. Efectivamente, existe la opinión entre una serie de delincuentes o de gente que admiran a los nazis para decir que esto no es cierto. También es verdad que los nazis hicieron todo lo posible para borrar las huellas del crimen, pero en los historiadores que se precian, o sea, los historiadores, no existe ninguna división de opiniones. Tal vez las cifras se balanceen de una manera o de otra, pero no se está hablando de que no haya habido exterminio masivo. La verdad es que me ha llamado poderosamente la atención. En fin, Jordi, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana con más noticias. Nosotros ahora nos vamos a hablar de cultura con Daniel. Dani, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Masha? Muy bien, encantada de estar de vuelta con vosotros. ¿Qué me traes? ¿Qué me cuentas? Pues también nosotros estamos encantados de volver a tenerte con nosotros, así que hoy vamos a empezar a hablar de algo que tiene que ver contigo. Ah. Y es en el Centro Dabar, que en el primer ciclo de cine debate que están organizando junto a Maccabi España, van a tener una primera sesión que es ¿tiene límites la represión del Holocausto? Con los ponentes Alejandro Baer y Ariel Lieberman, y tú misma como moderadora. Entonces casi mejor cuéntanos tú. La representación, dijiste la represión, chan, te pillé. Límites la representación. Efectivamente, es Dabar va a iniciar así un ciclo de películas debate. Creo que le está previsto que se pase una película por mes. Y hemos decidido empezar con esta, en primer lugar porque estamos cercanos a las fechas de la conmemoración del Holocausto. Después de la última noticia que acabo de dar, creo que realmente es importante que se vean algunas películas. Y lo que es importante, la película que se va a programar es Noche y Niebla, de Alain René.
Es una película terrible, quiero decir, si la gente no la ha visto y tiene interés, que sepan que hay unas imágenes espantosas, no hay ningún tipo de censura, no tiene piedad ante el espectador, pero es una película que permite también un importante debate acerca de cómo se aproxima uno a la hora de hablar del Holocausto, ¿no? Cuántas veces, por querer mantener la memoria, a veces cometemos ciertos excesos, y bueno, pues por ahí es un poquito por lo que pensamos que irá el debate junto a Alejandro Baer y Ariel Lieberman. En Navarra, efectivamente. Mira qué bien me recibís. ¿Y qué más tenemos? Pues la siguiente noticia es un poco más triste, nos ha puesto triste a todos en Radio Sefarad, y es la muerte del historiador israelí Haim Beinart, que era experto en el judaísmo en España. Haim dedicó toda su vida a investigar la historia de los judíos españoles y su expulsión de la península ibérica en la Edad Media, una temática que le ocupó unas 300 publicaciones aproximadamente. Uh-huh. Entre su extenso currículum, que no vamos a nombrar ahora porque no daría tiempo, pues se puede decir que fue profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén desde 1988. Además, en 1981 fue elegido miembro de la Academia Israelí para las Ciencias y las Humanidades, y aparte recibió muchísimos galardones, como el Premio Israel para la Historia Judía en 1992, el Premio Rothschild a la Investigación y el Galardón de las Tres Culturas que recibió en Córdoba en 1986. Ya en 1989 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. Una gran pérdida, pero creo que sería interesante en Radio Sefarad pues hacer algún especial o algo más para poder contar más sobre su vida. Desde luego es una figura importante, y bueno, aquí queda también nuestro recuerdo a Haim Beinart, que sin duda alguna ahondaremos un poquito más en estos días. ¿Y qué más? Y la tercera noticia que tenemos pues es sobre la ensayista israelí Idit Zertal, que acaba de publicar en español su libro La Nación y la Muerte, de la editorial Gredos. Ella misma ha tildado que es una obra muy polémica, porque a su entender, cada vez que alguien critica las instituciones, el poder o la academia de expertos, paga un precio. Pero bueno, que merece la pena aún así poder expresarse libremente. Ella incluso dice que es un placer ser polémica. Y bueno, pues en este libro revela la posición central que ocupan los muertos del Holocausto en el debate político israelí desde hace más de 60 años, y siempre, según su opinión, el uso descontextualizado que hace el Estado israelí del Holocausto, con la consecuente devaluación de su magnitud. Uh-huh. En estos días también Zertal ha sido noticia en Israel porque ha traducido al hebreo Los orígenes del totalitarismo, obra de cabecera de la filósofa política alemana de origen judío, Hannah Arendt. Y también fue noticia aquí en España esta mujer porque aprovechó precisamente su crítica al Estado de Israel, el diario El País, para hacer 2 artículos el mismo día en que se conmemoraban el homenaje a las víctimas del Holocausto. Si recuerdan, hicimos un programa aquí donde decíamos está muy bien dar cabida a investigaciones así, pero ¿por qué se elige precisamente el Día Internacional del Holocausto para acusar una vez más a los judíos de algo? En fin. Y no ha parado de hacerlo, de todas formas. No, desde luego. Dani, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana, señoras, señores. Muchísimas gracias a ustedes también. Volvemos mañana con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como cada viernes les digo, no vamos a hablar de Israel concretamente. Ustedes saben que para eso tenemos precisamente hoy el programa especial Desde Israel, el programa que llevamos junto a nuestro colaborador Salem Ergin, nuestro corresponsal en Israel. ¿De qué vamos a hablarles hoy? Hoy no viene Jordi, porque hoy hemos decidido hacer un pequeño repaso a algunos actos antisemitas alrededor del mundo. Saben que a veces lo hacemos. En esta ocasión hemos entrado en el foro de coordinación de lucha contra el antisemitismo y hemos elegido 4 noticias que traerles. Una, curiosamente, nos llega desde la India. Digo curiosamente porque la India es uno de los países que se ha caracterizado precisamente por no haber tenido nunca ataques antisemitas. Bueno, en esta ocasión, en el foro hemos podido descubrir que el diario The Daily Daily aparece en el estado de Bangalore, en la India, y proclama que defiende y representa los intereses de los miembros de la casta más baja y oprimida de la India. Es el medio, este medio de difusión también se dedica a promover ideología antisemita, así lo explicaban. Históricamente hablando, los Dalits constituyeron un estrato social conocido como los intocables,
los impuros en la sociedad hindú. Dado que están considerados como impuros, son los que tienen que hacer los trabajos sucios, tales como limpieza, sacrificio de animales, etc. Los Dalits fueron discriminados y segregados del resto de la sociedad hindú. Y hoy en día las leyes en la India prohíben esta discriminación. Sin embargo, se encuentran aún discriminaciones manifiestas contra los Dalits en todo el territorio de la India, especialmente, explicaban, en zonas rurales. A pesar de que este diario, el Dalit Daily, no es el Daily Daily, el Dalit Daily, sostiene que combate el racismo, con frecuencia parece ser publica declaraciones bastante antisemitas. El diario asume una posición firme respecto a la casta de los brahmanes, o sea, el estrato social de los educadores, legisladores, instruidos y oradores durante cientos de años en la sociedad hindú. Sostienen que la casta de los brahmanes de la India desciende de los judíos y que los brahmanes heredaron de los judíos su petulancia y su fanatismo. El director del diario sostiene además que los protocolos de los sabios de Sion constituyen información sumamente fidedigna. El diario publica además con frecuencia una sección que difunde teorías de conspiraciones sionistas y judías. Argumenta que la Shoah, Hitler o el Tercer Reich, los atentados del 11 de septiembre, son todo calumnias sionistas, y el Dalit Daily también apoyó en su momento la retórica de la negación de la Shoah del presidente iraní Ahmadinejad. El diario además ha acusado a la reducida comunidad judía de la India de haber planeado el exterminio de la comunidad musulmana, de la comunidad negra y precisamente de los Dalit. Así que este diario Dalit Daily, como ven, es bastante peligroso y dice que quiere ayudar a la sociedad hindú para que se libere de la discriminación. Pero bueno, nos ha llamado la atención porque desconocemos bastante la comunidad india, y esta aparición, aunque sean pequeños periódicos discriminados y perdidos, no deben de hacer que bajemos la guardia. Recordemos que algunos de los movimientos más antisemitas, más violentos, también surgieron de una manera marginal y luego sabemos a dónde pudieron llegar. Otra noticia que pudimos ver, esta nos llegaba desde Francia, y lamentablemente estamos bastante acostumbrados a actos antisemitas en Francia. En esta ocasión es un alumno de 14 años de edad, al parecer llevaba una kippah sobre la cabeza, y 7 personas, una pandilla de 7 personas de entre 16 y 18 años, armados con mancuernas en París, lo agredieron. Fue salvajemente golpeado en la cabeza y en el vientre mientras le gritaban insultos antisemitas y lo llamaban, entre otras cosas, sucio judío. Esto llama la atención precisamente en una semana en la que dábamos a conocer los esfuerzos, aparentemente, de Nicolas Sarkozy en la lucha contra el antisemitismo. Desde luego, que no le basta solamente a Sarkozy luchar contra ello cuando en Francia empieza a ser un verdadero problema. En muchas ocasiones se acusa que sea un antisemitismo que proviene de sectores musulmanes. No hay que olvidar que la comunidad musulmana en Francia es la más notable, la más importante en Europa. Sin embargo, no son los únicos, evidentemente, que están detrás de estos ataques, y parece injusto centrar exclusivamente en ellos la investigación de los ataques antisemitas. Y otro país cercano en esta ocasión, Gran Bretaña. Ustedes recordarán que habíamos hablado de la heroica actuación del ejército israelí en Haití, y recordarán que después salió una campaña para decir que los médicos israelíes habían ido ahí a robar órganos a las víctimas haitianas. Bien, pues una baronesa británica, una ex parlamentaria británica, Jenny Tong, del Partido Liberal Demócrata, llamó a Israel esta semana a investigar estas acusaciones y ha pedido que estas críticas que se les han hecho, que demuestren que no es así. Por supuesto, estas declaraciones no han gustado nada en su partido, y el líder Nick Clegg dijo que se abstuvo de tomar medidas en contra de esta dignataria. De acuerdo al informe, las acusaciones respecto al tráfico de órganos fueron difundidas, entre otros, por un diario que aparece en la Franja de Gaza, y la baronesa parece ser está considerada como una de sus principales benefactoras. Ella expresó por su parte al Jewish Chronicle que lo que hay que hacer es felicitar al ejército de Israel por su fantástica reacción ante los hechos en Haití, y paralelamente agregaba que hace falta que, para evitar la difusión de acusaciones de este tipo, que ya fueron publicadas en su momento en YouTube, pues tanto que el ejército de Israel como la Asociación Médica Israelí deberían pedir una investigación independiente para poder limpiar los nombres de los miembros del equipo que viajó a Haití. Un correligionario de Tong, Ed Putnam, dijo que es repelente que alguien siquiera proponga investigar una cosa tan degenerada y enfermiza. Y no nos vamos de Gran Bretaña, nos quedamos en Gran Bretaña para comentarles que
varios estudiantes de la Universidad de Oxford proclamaron frente a un ministro israelí que hay que matar a los judíos. Sí, así lo hicieron contra Dani Ailón, que como saben es viceministro de Exteriores de Israel. Estaba en Oxford hablando y unos manifestantes empezaron a gritar matar judíos. Fueron consignas antisemitas y antiisraelíes que se pudieron escuchar durante el discurso de Dani Ailón por parte de varios estudiantes que causaron bastantes perturbaciones durante el acto, y una decena de ellos, que llevaban banderas de Palestina, intentaron incluso atacar al viceministro, pero fueron rechazados y expulsados por miembros de la seguridad. Esto se puede ver también en YouTube, lo pueden ver en la página que les digo, el Foro de Coordinación de Lucha contra el Antisemitismo. Estas han sido las últimas más o menos que hemos elegido. También ahí está el caso de Rubén, que ustedes lo pudieron seguir aquí en Radio Sefarad, el caso de este joven en Madrid que fue agredido también por una mujer. Y dejamos aquí esta primera parte de los informativos. Vamos a hablar ahora con Dani directamente. No vamos a esperar más porque además lo tenemos aquí sentado. Dani, ¿cómo estás? Hola, Masha, ¿qué tal? Bien. Cuéntame qué me traes. Pues traemos, por fin se ha publicado la biografía de lo que se ha llamado el Schindler español, que es el doctor Eduardo Martínez, que fue uno de los principales organizadores de las redes clandestinas que, auspiciadas por los servicios secretos británicos, evacuaron a miles de perseguidos por los nazis desde España hasta Portugal y Gibraltar. Los alojó en su casa, firmó certificados falsos, etc., y después tuvo que huir de la Gestapo y llegar a Londres. Y en 1986 estaba Patricia, la hija del doctor, pues desmantelando su piso en el madrileño barrio de Chamberí, y de repente se encontró pues un insignificante y misterioso diario en cuya portada se erigía el relieve el año 1942. Entonces pues decidió publicar este libro, que hoy ha salido por fin a la luz. Se llama La Clave Embassy y está en la esfera de los libros. Uh-huh. Este libro tiene testimonios y documentos inéditos. La escritora descubre cómo Martínez Alonso fue uno de los principales organizadores de estas redes de evasión humanitaria, supervisadas siempre, como decíamos, por el Servicio Secreto Británico. Ideó una ruta de evacuación clandestina a Portugal, desde el campo de concentración de Miranda del Ebro. Y bueno, pues los métodos de escapada fueron muy diversos, pero bueno, yo creo que si los lectores quieren conocer un poco más, pues ya saben. El libro. ¿Cómo se llama el libro? La Clave Embassy, que está publicado por la Esfera de los Libros. Bien, ¿y qué otra noticia? Porque hoy van a ser solamente 2 culturales. Pues 2, pero esta es doble, porque tenemos 2 espectáculos que viene presentando en diversos escenarios, Shlomo Dov y Galit Giruat. Si estáis en Israel, pues podréis hacer un recorrido por el paisaje musical latinoamericano. La primera parte es presentada por el conocido Shlomo Dov, que acompaña la voz más bien operística de Sivan Rotem, y juntos recorren temas que el propio Dov compuso, como Yamim Levanim, que se convirtió en uno de los grandes éxitos de Rita, y Holem Besferdit, Sueño en español. Un fenómeno que sufrimos muchos de los que hemos llegado del nuevo continente. De los que han llegado del nuevo continente. Pues muchísimas gracias, Dani. Shabbat Shalom. Nos reencontramos la semana que viene. Shabbat Shalom, hasta la semana que viene. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana. Ya saben que seguimos aquí con una amplia oferta para ustedes en Radio Sefarad.